Buenos días. Hoy analizaremos el debate parlamentario proyectado en televisión, donde se discutió un proyecto de ley para financiar la educación de niños y niñas en situación de pobreza. Este análisis nos servirá para entender conceptos como la política, las fracturas sociales y cómo éstas afectan en las políticas educativas. Vamos a profundizar en estos temas usando ideas de autores destacados. Para que sea más sencillo de entender, hemos realizado una presentación PowerPoint que os proyectaremos mientras hacemos la explicación teórica. ¿De qué hablaremos? Pues bien, hablaremos de la política, de la fractura social y fractura de clase, de las fracturas sociales del mundo moderno occidental, de las vertientes de análisis de las políticas educativas, de las perspectivas políticas respecto al sistema educativo y, por último, una reflexión para el cierre. También hablaremos sobre la fractura de clase, la socialdemocracia, el conservadurismo social y la vertiente ética de análisis de políticas educativas. La política, tal y como explica Escofet, es una herramienta de poder que organiza las relaciones sociales para resolver problemas colectivos. El debate que vivimos refleja cómo las decisiones políticas pueden influir en la vida cotidiana de las personas, especialmente en su acceso a la educación. ¿Alguien podría dar un ejemplo de cómo la política afecta a nuestra vida diaria? Por ejemplo, cuando el gobierno decide si da becas o no. Exacto, eso es un ejemplo de política aplicada al ámbito educativo. Fractura social y fractura de clase. Las fracturas sociales, según Merino, Sala y Troyano, son divisiones profundas en la sociedad. La fractura de clase, por ejemplo, se refiere a las desigualdades económicas que afectan a las familias con bajos ingresos, impidiendo que éstas tengan acceso igualitario a la educación. Ahora, ¿me podéis decir qué entendemos que es una fractura social? ¿Podéis pensar en algún caso donde las desigualdades económicas afectan a los estudiantes? A ver, decidme ejemplos. Un niño que no puede comprar libros porque su familia no tiene dinero. Sí, o cuando algunos no pueden ir a la escuela porque viven lejos. Muy bien. Estos son ejemplos claros de fractura de clase que deben ser abordados por políticas inclusivas. Las fracturas sociales del mundo moderno occidental. A nivel global, estas fracturas se reflejan en la exclusión educativa, el acceso desigual a recursos y la marginación de ciertos grupos sociales. Como señala Giroux, el sistema educativo a menudo perpetúa estas desigualdades en lugar de combatirlas. En el mundo moderno, estas fracturas no solo se ven en lo económico. ¿Qué más creen que genera desigualdad? Vertientes de análisis de las políticas educativas. Para analizar las políticas educativas podemos usar distintas perspectivas. Por ejemplo, la vertiente ética, que pone en énfasis en la justicia y en el bienestar social, según Herrero. Y luego tenemos la vertiente cultural, que analiza cómo las diferencias de género, etnia y clase afectan a las oportunidades educativas, según Bou et al. Vale, veamos dos formas de analizar las políticas educativas, la vertiente ética y la cultural. Dividiros en grupos y pensad en ejemplos para cada una. La vertiente cultural sería incluir la historia de diferentes culturas en los libros de texto. La vertiente ética podría ser ofrecer comida gratuita a los niños pobres. Muy buen trabajo. Esto demuestra cómo las políticas educativas pueden enfocarse en la justicia social o en respetar la diversidad cultural. En cuanto a las perspectivas políticas sobre el sistema educativo, tenemos dos grandes visiones. La socialdemocracia, que aboga por una educación pública inclusiva y equitativa, según Merino, Sala y Troyano, y el conservadurismo social, que prioriza valores tradicionales y un enfoque más restrictivo. Ahora, imaginad que sois políticos. ¿Qué postura tomaríais, socialdemócrata o conservadora? Debatid en parejas. Seríamos socialdemócratas porque todos deberían tener las mismas oportunidades. Seríamos conservadores porque la familia debería tener más control sobre la educación. Interesante. Este ejercicio muestra las dos visiones que explican Merino, Sala y Troyano. La educación no es solo un derecho, sino una herramienta para reducir las desigualdades. Vamos a reflexionar. Por último, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes o docentes para reducir estas desigualdades? Podemos ayudar a los compañeros que tienen más dificultades. También podemos pedir que la escuela sea más inclusiva. Muy bien, veo que os ha quedado muy claro y con esto ya damos fin a este tema.